Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Vamos a abordar todos los temas de la actualidad. Quiero decirles que entiendo que para mí es un día muy feliz porque hemos logrado transitar esta marcha que tenía tantas expectativas y tanto miedo en paz. Y nos permite, por lo menos a nosotras que nos interesa mucho la política y la actualidad, abordar los temas que verdaderamente nos interesan, que es lo que ocurrió adentro del Congreso de la Nación y no tener que estar lamentando heridos y muertos. Les voy a presentar a mi equipo antes que arranquemos con todos los temas del día. Tenemos a Jimena Fuertes con nosotros. Bienvenida, Hola, Jimena. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenida, bienvenida. Del otro lado la tenemos a Gabriela de Lelisi, bienvenida. Hola Carmen, bueno, hola a todos. Bienvenida, gracias. primer programa para Gaby, por Muy favor. bien. Micaela Camien, que ya estuvo con nosotros, bienvenida. Buenas noches. También. Otro día histórico para estar acá y analizar lo que está pasando. Y Viviana Isasi, que también es su primer programa en Soy Casta, bienvenida. Bueno, ¿cómo les va? Muy Bien. buenos días a todos. Sí, y Felicitas Bonavita, que ya, pobre, hoy te trajimos de los pelos, Feli, pobre. ¿Cómo va? Bueno, era una jornada Gracias por venir. Que amerita, y la verdad que tenemos la suerte de poder cubrir este tipo de jornadas, de eventos tan importantes que estamos atravesando y reflexionar juntas al respecto, ¿no? Sí, por eso les decía al comienzo del programa que me parece que es un día donde por suerte podemos hacer lo que hacemos mejor, que tiene que ver con analizar la actualidad y no repasar hechos de violencia. De todas maneras, me parece que vamos a arrancar hablando de lo que sucedió afuera del Congreso, que tiene que ver con la movilización, una movilización bastante masiva. Yo no escuché números de cuánta gente había, no sé si alguna tiene algún registro a esta hora. No, sabemos que la plaza estaba colmada porque Sí. dejaron llegar a la gente, eso es un primer paso. Hubo una estrategia absolutamente diferente. En el día de hoy eso se pudo ver, digamos, lo que veíamos Sí, en era comparación del miércoles pasado. Exactamente, un corralito que se armó en el Congreso y los policías quedaron de un lado y los manifestantes del otro. Habrá que preguntarse quién tomó esta decisión, si es una decisión de Patricia Bullrich o si, más allá de que la vienen bancando a Patricia Bullrich públicamente, hubo ahí alguien que metió mano, ¿no? Sí, una decisión política, digámoslo. Se estaba votando este DNU misterioso que no sabemos cuál es el contenido del acuerdo con el FMI, y una cosa es la represión contra los jubilados e hinchas que habían ido el miércoles pasado, y otra es la represión afuera a los sindicatos, porque hoy fueron las organizaciones más tradicionales, sindicatos, centros de estudiantes, docentes. Entonces, la foto de una represión cuando se está votando un posible acuerdo con el FMI es otra. Yo me quedo con en realidad con una idea bastante más negativa de lo que fue esta jornada. Me parece que estamos asistiendo a una farsa de la democracia, porque desde temprano lo que se vio en la calle es un mega operativo con cientos de efectivos. No quiero saber todavía cuánto dinero, o sea, hay algunos cálculos dando vuelta, cuánto dinero ha invertido el gobierno o ha gastado el gobierno en este tipo de operativos. Vi en las inmediaciones del Congreso gente mostrándole sus bolsos, sus pertenencias a los gendarmes para poder llegar a sus viviendas o a sus lugares de trabajo. Me parece que es un retroceso en términos democráticos increíbles, y escuché, que después seguramente vamos a hablar, al titular de la Cámara Baja alentando a sus compañeros de bloque para que pudrieran una situación que se supone, ¿no?, el respeto por las instituciones, Vamos la democracia. a hablar después de eso, de los audios de Martín Menes. La quiero escuchar. No, yo la verdad pienso totalmente lo contrario. Dale. Nosotros hemos estado midiendo toda la semana y lo que nos sale es un apoyo principalmente a lo que tiene que ver con el votante de Milei, que es el orden y la economía. Hoy en el Congreso se acaba de ratificar lo que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo que le da el gobierno es nuevamente la narrativa para seguir bajando la inflación, seguir controlando los precios y mantener estable el dólar. Y por otro lado, me parece que la calle lo que mostró en el día de hoy es que hay grupos de extrema que, bueno, tienen obviamente un discurso muy de oposición, que está bien que se manifiesten y que me parece que tiene que ver con la lógica de la democracia, en donde es necesario para Milei tener de alguna manera una otredad, o sea, tiene que haber un otro con el cual el gobierno se pueda medir. Ahora, el gobierno mostró que tiene control de la calle a partir del operativo que largó en el día de hoy, y no me parece que estuvo de ninguna manera mal pensado. Para mí, la verdad, la gente se pudo manifestar.
hemos terminado la jornada. Bueno, pero Me esa es la parece que- demostración, Vivi, esa es exactamente la demostración de que lo que pasó el miércoles pasado se pudo haber evitado. Pero además Fíjate que cuando se organiza la cuestión, se organiza como se El organizó gobierno fue votado hoy. para tener un control sobre la economía Bueno, y un control sobre la no, calle. no Me está parece teniendo que- ni control de la economía ni el control de la calle. Bueno, hoy No. sí demostró que sí. Me Sí, parece demostró que que sí, acaba- pero con todo un operativo que incluyó un montón de mensajes de digamos, de asustar a la gente, mensajes que estaban lo que Altavoces pasó, en la- altavoces, en Retiro y altoparlantes, Constitución. Por eso yo, respuestas, a ver, ¿no? voy Digo, al punto de lo siguiente. ¿de qué manera el se votante controla? de Milei no creo que esté de conforme con lo que acaba de pasar en el día de hoy. Me parece Está que hoy bien. el gobierno Y el resto- ratifica y el resto de la su sociedad, ¿cuánto electorado. es el porcentaje Por del eso, votante del de otro Milei? lado, 30. del otro lado lo que vemos es la polarización argentina, que es justamente algo que lo favorece a Milei, porque Milei, ¿qué ha estado diciendo durante todo este tiempo? Estoy yo y enfrente están todos los que no quieren a este gobierno. Bueno, en la calle hoy estuvo el kirchnerismo, las organizaciones más de izquierda, la Cámpora, algunas organizaciones sindicales. Y me parece que eso está bien. La sociedad después elegirá a dónde se para, ¿no? Pero que Ahora- haya polarización al gobierno le conviene. Lo que no está Sí, bien eso es que es verdad. asusten a la gente y que Bueno, le quiten pero su pará, derecho a la protesta. estamos hablando de dos cuestiones. No es que ella lo defienda o no lo defienda, está describiendo una situación. Digo, ordenémonos. Ella está describiendo una situación en la cual yo creo que hay algo de cierto que tiene que ver con que esta estrategia le sirve muchísimo más, que es lo que se le reclamaba, porque hasta la semana pasada el otro era un pobre jubilado. Claro. Y hoy en la manifestación teníamos agrupaciones. Es mucho más fácil para el discurso mileísta, pensémoslo así, independientemente de lo que cada una sienta personalmente frente a esta movilización, ¿no es cierto? Es mucho más fácil discutir con agrupaciones organizadas, con lo que Milei llama la casta o los zurdos que van con sus banderas y con los sindicatos, que con un grupo de jubilados molidos a palos por la policía. Y bueno, pero en es este al revés. sentido, yo interpreto lo que dice ella como que el gobierno logró de nuevo tener el control de la narrativa de lo que está sucediendo, independientemente de lo que marcábamos antes. Sí, me refiero a esto de que el control, digamos, va incrementándose de modos casi represivos. Realmente, que una persona esté llegando a su trabajo y se encuentre en la estación de tren con un cartel que diga que van a violentar y que van a atacar a quien vaya a manifestarse, que estén revisando los autos, las pertenencias, que pidan DNI, ¿en qué situación que no- estamos? que no Pero deben le está hacerlo. hablando al votante propio, perdón, en ese sentido. A ver, insistimos, nosotros estamos midiendo en este momento y quien está a favor de que el gobierno tenga el control de la calle y cada vez que suceden manifestaciones lo pide, no está pensando lo mismo que estás pensando vos. Entonces, entiendo la posición, por eso digo, está bien claro de qué lado se para cada uno y eso al gobierno le sirve. ¿Qué porcentaje? Porque me llama la atención la diferencia que hay entre una encuesta y otra. Viste que a veces uno Porque- mira encuestas. Hoy escuché al titular de Delfos, por ejemplo, que me Sí. decía 17 puntos de caída en la imagen de Javier Yo no Milei hablé de imagen en el último de mes. Milei, yo hablé de que venimos Del midiendo. gobierno. No, yo dije recién, venimos midiendo durante toda la semana Sí. qué piensa el votante, más que nada el votante te diría de Milei, respecto del accionar policial, de eso estamos hablando. Sí, ¿no? sí, sí, Del absolutamente. accionar policial o del accionar de las fuerzas federales. Y de ese grupo, Y ese- ¿cuánto porcentaje ¿Qué está de porcentaje? acuerdo? Y la mayoría contundentemente está de acuerdo. Y la semana pasada, cuando hubo intervención de barras afines a los grupos Hinchas. Discutible. Vamos a discutible. decir de clubes hinchas. interviniendo o apoyando Sí. a la marcha de los jubilados, hubo un contundente rechazo. Nos salió Pero- en pero alguna, hablamos en de un alguna zona del 30% país. del electorado. 70% del país. En alguna zona del país nos salió el 70% de rechazo a que las barras o las personas que estén afines a la disputa de los clubes se Lo que metan pasa que en la no, discusión de los no, jubilados. pero perdón. Entonces yo Primero, digo, dos si vos tenés preguntas. una La lucha- primera no, es, ¿no estabas hablando de que estaban analizando al votante de Milei? Pues no estamos solamente poniendo el Lo que digo foco en es, el núcleo no, duro. yo lo que digo es, el Milei está hablándole principalmente a sus votantes No, pero cuando él es el tiene. presidente de todos Bueno, los argentinos. Pero si me dejan terminar, porque digamos, lo que quiero decir es lo siguiente: Milei le está hablando principalmente a sus votantes cuando se para en el control de la calle y en el control de la economía. A eso me refiero cuando hoy, a la cierre de la jornada, el votante de Milei estará de acuerdo con lo que el ¿Y gobierno vos llevó a cabo en crees, el día. Vivi? Yo no digo que yo estoy de acuerdo, No, yo no, estoy Pero hablando Vivi, yo te hago esta de la pregunta. ¿Vos representatividad del voto. crees, Entiendo. Vivi, que vos crees que esto le va a alcanzar mucho tiempo más? ¿Hablarle solamente a los votantes, a quienes votaron a Javier Milei?
Bueno, a ver, Milei gana por el 56% de los votos. No, Perdón, en la no gana primera por el vuelta, 56%. Gana por el 30% de Está los bien, votos. pero el 56% es en el balotaje, en donde claramente hubo una diferencia muy grande con el segundo, con el otro candidato, que era el exministro de Economía, el ministro de la inflación, ¿no? Porque vamos a decirlo. Pero yo lo que me llama la atención es que lo que decías recién vos de los altoparlantes y la comunicación oficial, no es al votante de Milei, la comunicación por altoparlante. No es al votante de Milei la comunicación en las pantallas cuando estás llegando a 11, a Consti, que te pongan la pantalla diciendo va a haber represión. Usó el gobierno la palabra represión, una palabra que parecía prohibida. Una amenaza. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Lo vemos? Sí, lo sí, vemos para que la y gente sepa de qué estamos hablando. Esto está sucediendo ahora en una combi de acceso este, donde están registrando y pidiendo DNIs a todas aquellas personas que están viajando para ver si van a la marcha. Vamos a ir al Congreso el miércoles de hoy. El miércoles estamos ahí. El miércoles que viene volvemos. Si los jubilados no tienen miedo, ¿por qué vamos a tener miedo nosotros, no? El miércoles que viene aquí también. Salimos todo el pueblo a festejar a Argentina campeón, pues nos salimos a defenderlo a vuelta. Hay que ir de vuelta. Hay que volver ahora más que nunca. Estas eran algunas de las imágenes de lo que hablábamos más temprano, de que hubo 1000 formas de intentar disuadir a los manifestantes que llegaran a la Yo plaza. quiero volver un poquito más atrás en la discusión que recién se estaba dando, porque esto de la gente no está de acuerdo con que los barras salgan a la calle, pues lo voy a discutir plenamente, o que kirchneristas y movimientos de izquierda que han sido demonizados principalmente por los medios concentrados y por supuesto por el oficialismo Sí, los zurdos. durante toda la semana, que casi que Si sos nosotros kir- somos la casta, sos podemos hablar de los kirchnerista, zurdos. sos izquierda, sos zurdo, sos comunista y bueno, casi que mereces estar preso. Y todos tenemos derecho en la República Argentina, que yo sepa hasta ahora esto no ha cambiado, a manifestarnos libremente. Incluso los barra bravas si no están delinquiendo, porque el tema es, ¿alguien estaba delinquiendo? ¿Quiénes delinquieron? ¿Cuántas en ese personas sentido, detuvieron? Hoy, miren, pasaba, hubo varios testimonios, ¿no? De gente que quería ingresar a algunos de los lugares que estaban vallados. Y no solamente les revisaban los bolsos, las mochilas, las carteras, les preguntaban a dónde iban a hacer qué. Yo la pregunta que hago es, ¿y si alguien decía, vengo a la manifestación? Claro. ¿Cuál es el problema? El derecho Claro. constitucional. Es un derecho me parece constitucional. que estamos en un borde, donde podemos ponernos a pensar que la democracia está en No, riesgo. no estamos porque en el aparte, borde, está en riesgo. Pero además, perdón, y vuelvo a algo de lo que estaba planteando Viviana hace un ratito, es más allá de pensar en el núcleo duro, en Milei, en qué es lo que está esperando su votante, analicemos esas imágenes y veamos lo que está pasando en la Argentina. El cuento de la O criada. sea, dejemos de mirar solamente la cuestión electoral. pasa es que Lo que pasa, fíjense- perdón, yo creo que una cosa. Las mediciones se hacen sobre la población en general, no es que se pide opinión solamente al votante de Milei. Lo que yo quiero decir es la representatividad, por ejemplo, la negatividad respecto de la participación de los barras la semana pasada en la marcha. ¿Qué participación? Eso es lo que yo pregunto. Yo Vivi. Diceo no La lo vi. presencia del miércoles. Al Rafa de- Diceo no lo vi. Pero perdón, yo tengo La- una pregunta, disculpame. Estoy en La una contundente rechazo en todo el país. En la región centro, por ejemplo, donde venimos, Pero, 60-70% de la gente te decía que no sabía qué estaban haciendo los barras ahí. Pero, Vivi, discúlpame, No digo ¿me que dejás? la discusión, no quiero terminar, la discusión de los jubilados es una discusión totalmente loable y ha sido uno de los puntos flacos, te diría, de este gobierno, porque cuando fue Sí. el año pasado, bueno, eso salió contundentemente rechazo de la población a ese veto. El Eso veto es del una aumento, cosa. Otra al cosa que al las después barras quieran festejaron con un aprovecharse asado. o quieran Pero meterse. discúlpame, necesito hacer una pausa, Claro. digo, porque hay muchas maneras de mentir y las encuestas son una manera de mentir. Si vos le preguntás a cualquier ser humano con todo de frente, ¿usted quiere que los barras vayan a manifestarse? La respuesta es no.
porque el concepto que tenemos como sociedad del barra brava es un concepto negativo. Sí, entonces la pregunta esconde la respuesta. Claro, no, es que me parece que la pregunta fue tendenciosa. No lo sé, yo le quiero preguntar si la pregunta fue una Yo manifestación. la pregunta la podemos mirar. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente: los barras con los barras, los jubilados con los jubilados. Eso es lo que te voy a hacer una Los barras pregunta. tienen una lucha con este gobierno. Chicas, que tiene que déjenme, ver con una voy a ley que hacer está una en el pregunta, Congreso. Vivi, déjame hacer tiene esta amigos pregunta. barras. Déjame hacer esta pregunta. Más allá de esto, me parece súper interesante discutirlo. La historia es, digamos, no si qué credibilidad tienen las encuestas, sino si son importantes las encuestas. Yo quiero recordar una sola cosa, y no es por comparar, porque sí hubo muchas comparaciones con lo que está pasando con el 2001. En 2020, en marzo de 2020, De la Rúa tenía 60% de imagen positiva. 60%. En junio de ese mismo año cayó. Sí, fue muy volátil la imagen de él. Pero ustedes no saben lo que cayó. Cayó después de la reforma laboral y una represión brutal afuera, Sí, en las como calles Macri afuera del con la Congreso. reforma previsional. Exactamente. Entonces, es realmente muy volátil. Esto es la Argentina. De un día para otro las cosas pueden cambiar. ¿Realmente nos importan lo que digan las Ahora, yo encuestas? le quiero preguntar a Viviana, ¿se preguntó también en la encuesta, por ejemplo, si la gente estaba de acuerdo o no que los universitarios acompañaran a los jubilados o que los sindicatos acompañaran a los jubilados? No, porque lo que pasa es que los elementos violentos que vimos están relacionados con gente que está en las barras. No hay ninguna si no prueba había de barra, eso. Vivi. La Tenemos más justicia pruebas no de tiene infiltrados. pruebas. Tenemos más pruebas de infiltrados que de barras. No en la había manifestación. barra bravas. Con semejante despliegue, ¿por qué no están detenidos si había barras que supuestamente Hoy creo que protagonizaron salió justamente eventos salió una violentos? línea. Además, Discúlpenme, vamos a aclarar esto. organizarnos. Vamos a organizar. No, porque está Yo bueno. entiendo que no les el gustan debate. las encuestas, pero es que no tiene No, que a ver mí con me si gusta. me Yo gustan soy o no, socióloga me y encanta. soy fanática. Las No, no, encuestas momento, es como una droguita que vino Bueno, todo el quiero tiempo. aclarar una sobre todo cuestión. porque Levantemos hago la mano. Quiero periodismo aclarar una político. cuestión primero que tiene que ver con la información para que debatamos siempre sobre datos ciertos, independientemente de que la pregunta es correcta y tiene un número que yo entiendo es del sentido común. No está comprobada la participación de barras en la manifestación del miércoles pasado. Patricia Bullrich dio a conocer una lista con 29 integrantes, de los cuales uno fue integrante de una barra brava hace 30 años. Y el primero de esa lista, Entonces, Carmela, sí. es un psiquiatra del Bonaparte. Hospital Bonaparte. Entonces, Es de esa lista que se dio a conocer... Alejandro Todaro, Bueno, que nunca fue a la cancha. De esa lista que se dio a conocer... No, porque si no... contribuimos a la confusión, me parece, en este sentido. Sí. Vamos a limpiar un poco la información cierta que tenemos hasta ahora. Si Patricia mañana diera una lista y presentara pruebas y efectivamente se comprobara que participaron 5 barras, de que ninguno estaba en la lista de los 114 detenidos, podríamos hablar sobre esos 7, 5, 10, 15 barras. Lo cierto es que no sucedió el miércoles pasado la participación masiva y organizada de barra bravas en la marcha de los jubilados. A partir de eso, lo que interpreta la sociedad, lo que escucha, lo que lee, que es lo que venimos discutiendo toda esta semana, por eso digo, hay que separar un poco lo que la opinión de la realidad, es que efectivamente mucha gente de la sociedad sigue pensando y respondiendo a esta encuesta. No queremos barras en la política, no los queremos con los jubilados, y sigue sosteniendo, inclusive por el discurso del gobierno, que sí efectivamente hubo participación de barras. Pero nadie va a querer a los barras. Los barras son organizaciones delictivas que se encargan de manejar el espacio público alrededor de los estadios, los trapitos, manejar las drogas, manejar todos los negocios ilegales y, sobre todo, están a disposición de cualquier postor, ¿no? Le paga su propio club o le paga el club Bueno, ese fue uno de los contrario. argumentos por los cuales los barras, las organizaciones de barras dijeron que no participaron. A nosotros no nos conviene. No, Exacto. no se Bueno, quiere gente a la mostrar. que no le Agrupación conviene. Hinchadas Unidas fue una de las Hinchadas que no es convocaron. barras. Yo tuve Es la absolutamente movilización el diferente, miércoles muy pasado diferente. No y les no conviene, hubo barras. no les conviene Las mostrar la hinchadas no son las cara, barras. no les interesa mostrar la cara, porque son mercenarios. Total. Por eso yo digo que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es ensuciar un poco la cancha, estigmatizar a quienes piensan diferentes. Para este gobierno es el enemigo, ¿no? Se lo pasa diciendo zurdos de mierda. Este programa se llama Soy Casta, porque habló todo el tiempo de la casta y la casta terminaron siendo los jubilados, que hoy algunos de ellos se manifestaron. La señora que fue golpeada, en un rato lo vamos a escuchar, hoy volvió a movilizarse. Y a mí me parece fantástico, quiero reivindicar que todos se sumen, las hinchadas, los universitarios, los trabajadores. Es un derecho porque esto es la constitucional. solidaridad, esto es la comprensión de lo colectivo. Pero me parece que hayan salido las hinchadas tiene que ver con que se había estigmatizado a la política, al zurdo, al kirchnerista, al sindicalista. Entonces, bueno, vamos con los jubilados, los hinchas. No, las hinchadas salieron porque le pegaron a un hincha de Huracán, de Chacarita. En el medio de la manifestación de los jubilados del miércoles pasado, de este miércoles no.
hubo un incidente en el cual participaba un muchacho que tenía puesta la camiseta de su club y a partir de eso se generó esta... Digo, también hay que decir que aparte, te tienen que pegar a un hincha para que te solidarices con los jubilados. Es finita la línea, pero bueno, más allá bienvenida sea el apoyo, ¿no? Y además digo, más allá de la mirada en hinchas, no hinchas, y en esa pregunta que yo la percibo tendenciosa, que es, por supuesto que nadie va a querer hinchas no, barra bravas y violencia en una marcha. Me parece que no estamos analizando las imágenes de lo que vimos hoy que pasó en la Argentina. Vamos a eso. Vamos a eso, que es lo que hablábamos. Tenemos muchos temas. Sí. Por suerte, como les decía, porque podemos hablar de todos estos temas en profundidad, dar nuestra opinión, nuestro análisis, y no tenemos que estar lamentando ningún herido como la semana pasada. Así que por suerte tenemos un rato largo para charlar de estos temas. ¿Estuvo garantizado o no estuvo garantizado el derecho a la protesta en el día de hoy? Bueno, mañana voy a ir y vamos a seguir con la lucha. ¿Vos volvés mañana? ¿Vas a volver? Sí. Yo mañana voy. Voy con unas cuantas personas. Mirá vos. Unas cuantas chicas. Vivimos muchos años ya vivimos con miedo. Así que bueno, ya no tenemos más miedo. Aparte nos queda poco tiempo de vida. Hay que lucharlas. Si me matan, que me maten, pero yo voy a luchar. Escuchábamos una entrevista a Beatriz Blanco, que le hizo Felicitas en la radio. Ayer Beatriz fue la señora que se golpeó, bueno, todos vimos esa imagen. Golpearon. El miércoles, la golpearon, perdón. Se le pegaron un palazo y la gasearon. Yo no sabía que la habían gaseado también. Tampoco. Dice que mientras iba cayendo... Sí. Le tiraron gas en la cara. Tiene más de 80 años. Y hoy estuvo otra vez manifestándose. Sí, aparte contó que había perdido el conocimiento, no entendía lo que le había pasado. Inclusive dijo, ella no hizo nada, porque la estaban inclusive diciendo que ella había empujado a un gendarme. Con un palo. Sí, se acercó y dijo, no, yo me estaba acercando simplemente como lo hago todos los miércoles para decirles, ¿no tienen un poco de sensibilidad? ¿Vos no tenés abuela? Fíjense que siempre les habla y les dice, sí. Viviana... estas marchas que empiezan a crecer y a plantearse como algo continuo, porque digo, lo que relevamos recién es que el relato es que la gente va a volver el miércoles que viene. ¿Le suman o le restan a Milei? Bueno, el gobierno yo creo que tiene hoy un día para festejar, porque como digo, acaba de ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario, con la participación y el voto de la mayoría de las fuerzas políticas, excepto el kirchnerismo y la Unión por la Patria. La pregunta es sobre las marchas. No, pero digo, y además hubo hoy una jornada de protesta que estuvo controlada y o sea, de un lado quedó el desorden de la política y del otro lado quedó el orden de la política. Creo que, insisto, le sirve a Milei y le ha servido para llegar a donde está. Voy a poner, interrumpo con el tema del orden. Teóricamente, uno de los pilares del gobierno es el orden. Hoy lo que hizo para evitar desmanes, como plantea, fue desordenar absolutamente la ciudad. Fue un caos llegar a cualquier lugar. Bueno, la ciudad es bastante un caos, yo digo, porque vengo todo el tiempo. Y vas a decir que todos los días está como hoy. Toda la gente hoy tuvo que cambiar su forma de manejarse en la ciudad por el caos que había generado por el propio gobierno. No, el gobierno hoy hizo control de la calle como la legitimidad del control de la calle, y me parece que la gente que quiso estar manifestándose lo pudo hacer. Ahora, el problema acá lo tiene la oposición, se quiere plantar ahí. ¿Cuál es el problema? Por un lado digo, Milei se fue cada vez que los que hacen desorden quedan enfrente y los que establecen el orden económico y de la calle quedan del lado del gobierno. Si del otro lado de la oposición solamente tiene la posibilidad de poder arrancarse, por ejemplo, con algún tipo de marchas o de algún descontento social y aumentar, digamos, salir a la calle con la protesta y el caos, y no tiene una propuesta para hacer una alternativa de gobierno que de alguna manera interpele a la mayoría de los argentinos en qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer con los precios, qué va a pasar con la economía de este país, es muy flaquito, te puede llegar a durar 2 miércoles y después se queda vacía. Estoy de acuerdo en eso y no en lo previo. Aunque estoy de acuerdo en que la oposición está absolutamente atomizada, no tiene ninguna propuesta, y Milei tiene que agradecer que la oposición esté atomizada y no tenga ninguna propuesta. Lo que está pasando en la calle, a mi entender, debe bien Milei, por eso todo el tiempo están tratando de bloquear la llegada porque no quieren la imagen de miles de personas en la plaza. Eso es el pueblo, eso no es la oposición. Más que vos digas, sí, hay banderas y demás, eso no es la oposición organizada. Fuera. Hoy votaron radical
acompañando el proyecto de endeudamiento. Y yo realmente me pregunto, ¿qué festeja el presidente? ¿Qué festeja Toto Caputo? ¿Están festejando que tenemos menos soberanía que Estados Unidos? Perdemos como estamos hambriando a los jubilados, estamos festejando, estamos en récord de caída de carne. Bueno, en principio festejando o estará festejando algo que ni siquiera ellos saben. Ayer Toto Caputo en una entrevista cuando le preguntaron, Hoy no supo decir ni cuánta plata. Hoy el dato del crecimiento de la... Qué bárbaro.
se destruye. Sí. Pudrirla del ingeniero del caos, básicamente, ¿no? Hacer todo, digamos, ustedes puteen, decía, Lo que me llama la armen atención quilombo. es si... Y después se filtra ese audio. Claro, ¿no? ¿por qué lo hizo? Si efectivamente tenían los números, y bueno, en la votación la vimos que raspando, pero llegaron a los 129, que era el objetivo político del oficialismo hoy. Bueno, quizás tenía miedo de que se le dé vuelta a alguno. Digo, las declaraciones de Caputo fueron realmente un golpe. Digo, esta nota que dio para calmar los mercados, donde le hicieron 2 preguntas básicas, que es ¿cuánta plata va a venir y cuándo va a venir? Y no pudo qué es lo que te responder. pide, y qué es lo que te está pidiendo a cambio el Fondo Monetario Internacional? Ninguna de las pudo responder. Nosotros tuvimos a Lourdes Arrieta aquí, que es legisladora, estuvo el lunes con nosotros. Después, en un rato, les voy a contar qué pasó con Lourdes, que estuvo hoy en el Congreso, que se abstuvo en esta votación. Pero dice, nos toman el pelo. Nos están tratando como si fuéramos niños, nos infantilizan. Nosotros investigamos y no nos dicen no solo la letra chica, no tenemos un solo dato de lo que estamos votando. Pero me parece que esta cuestión hizo que quizás tuvieran miedo de que a alguno se les dé vuelta. Sí. Perdón, de lo que podemos ver que ha pasado, primero el segundo, ¿no? Que pasa por el Congreso, y la verdad que en el anterior tampoco. Hubo mucha data, ¿no? Ves como que el Ejecutivo se encarga siempre de la negociación. Pero en el anterior hubo una negociación, tenía no sé cuánto, tenía 300 puntos, 5.000 puntos, no me acuerdo, como 100 páginas y quedaron algunos puntos. Sí. Bien, mal, como quieras. A la ley de bases. La ley bases tenía un montón de puntos. Yo me refiero al acuerdo del al acuerdo con el Fondo Monetario. Pero que le votó el Congreso. Anterior, el Guzmán. Este es el segundo. El de Guzmán. Claro, lo que quiero decir es... ¿Cómo que no? Si Guzmán dio una... Perdón, yo estuve ahí, Casa Rosada estaba acreditada. Guzmán se ocupó de decirle a todos los 24 gobernadores en Casa Rosada cuáles iban a ser los condicionamientos que iba a tener el país a partir del nuevo acuerdo de facilidades extendidas, que en ese momento los gobernadores se enteraron que iba a haber revisiones cada 3 meses, y de hecho, bueno, Guzmán contaba que no se había entregado la reforma laboral ni la reforma previsional, o sea, 2 datos estructurales claves, el plazo y el monto. En ese momento hay que ver si eso no estuvo también, porque por algo los gobernadores mandaron a votar hoy a los diputados. No hay que ver, no estuvo. No hay una sola persona. Hay que ver, por algo los diputados respondieron, los gobernadores estaban avalando, y yo tengo declaraciones de por lo menos varios gobernadores. Peronistas, 2 peronistas. Por algo los gobernadores mandaron a votar a los diputados. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente. Puede ser otro motivo, no porque estuviera la información. La información no la tenemos, no la tiene nadie. La información no está. No la está dando. Y los diputados, por ejemplo, que tampoco tenían, me parece, mucho margen, ¿no? Porque hay algunos que estaban como incómodos, pues dijeron, bueno, se lo votamos a Alberto, no podemos no votárselo. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad. No se me ocurre un argumento más infantil. Digo, estoy reproduciendo argumentos. Por eso te lo digo. Acá el mismo lunes, Lourdes dijo que le resultaba absolutamente incómodo tener que apoyar algo, firmar un cheque en blanco, no tener ningún dato. Lo que no termino de entender es cómo nadie se siente incómodo votando esto como si estuviéramos votando algo, independientemente de que no haya nada, de ningún tipo de información. Está mandando un acuerdo por DNU que no es legalmente viable. No se puede hacer esto. Institucionalmente está mal. Y que lo haya votado la Cámara de Diputados en el día de hoy no avala, no le pone un manto de piedad a esta cuestión que significa una ilegalidad. Un chiste muy gracioso que no lo voy a contar entero porque no soy buena contando chistes, pero dice, miren cómo estoy pudiendo, porque no se puede, Claro, miren cómo estoy pudiendo. Yo quiero recordarle que lo tenemos a Cuader, todos los días quiero recordar que lo tenemos a Cuader, porque siempre me pregunto... No lo tenemos más, está en Paraguay. Bueno, está bien, lo perdimos a Cuader, lo perdimos a Cuader. Nadie quiere saber, nadie se pregunta, a ver, éramos tan anticasta, tan anticorrupción, que nadie quiere saber de dónde sacó la plata Cuader. Para comprarse unos departamentitos. ¿Cuántos Cuader más hay? ¿Cuántos más agarraron? Lo conozco perfectamente a Cuader, pues estoy de Entre Ríos. No vamos a hablar hoy, pero tengo letras. Tenemos anotame, Laura, la productora, anotame Cuader para la que viene. Un programa completo sobre Cuader. Vamos a ver qué pasó con Lourdes. Lourdes Arrieta es integrante de este programa, va a venir, es columnista. Hoy teníamos una comunicación especial con ella porque estuvo allí en el Congreso y no pudo venir por cuestiones de salud. Vamos a ver qué tenemos de ella. Para debatir la transformación y el destino económico de nuestro país, nuevamente acordando empréstitos con los extranjeros. Otra vez, con
esos organismos foráneos que buscan quitar garantías de desarrollo y ahogar las libertades de la noble ciudadanía, postergando así la libertad de las futuras generaciones. Un verdadero gobierno liberal no basa su plan de acción en tomar deudas que supriman la opción de garantizar la libertad de mercado, la libertad de desarrollo, de propiedad, y no es un cheque en blanco para la opresión de la Argentina. Esta legisladora en Mendoza pregonó al mismo tiempo que lo hacía el entonces diputado de la Nación, Javier Milei, que los acuerdos con el Fondo Monetario son una herramienta desalmada, populista, salvaje de la casta política para impedir el crecimiento y hostigar a nuestra República. El presidente me inspiró a que este tipo de proyectos lo único que genera es empobrecer a nuestra República Argentina y una deuda pública inmoral que implica una estafa a las generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido. Y además dijo que el gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal porque somos esclavos de la deuda. Desde Transformación no pensamos votar un cheque en blanco. Sí, queremos que nuestra Argentina sea grande, pero no siendo parte de la deuda. Replanteemos si queremos salvarnos el bolsillo, salvar las elecciones legislativas o salvar a las futuras generaciones. Bueno, esto decía Lourdes hoy en el Congreso, ella lo explicó aquí largamente el lunes cuando estuvo con nosotras, y sus motivos para abstenerse en esta votación de un acuerdo del cual no tenemos el contenido. Hay que decir que Lourdes no pudo estar con nosotros hoy porque está con una crisis de salud. Claro. Yo entiendo que, no estoy segura, pero que debe haber sido muy difícil tomar esta decisión para ella. Ella había formado parte de La Libertad Avanza, se fue de La Libertad Avanza, tiene este bloque y debe haber recibido algunos embates. Sí, me imagino que sí, porque recordemos que Lourdes llegó con La Libertad Avanza. Quiero decir, en todo caso, cuando ganan el gobierno y uno ve cómo quedan conformadas las cámaras, decir, pero no van a poder hacer nada, no pasa nada por acá. Me parece que más el reproche en la jornada de hoy va para un Randazo que se obtuvo también en la misma línea, ¿no? Randazo que viene de los gobiernos que igual no alcanzaba los votos, que si sumás abstenciones con votos en contra no llegaba. De todas maneras, sí, digo, nos acostumbramos a que quedará en la historia. Son gestos se dice políticos. Una cosa y se vota otra, que es lo que está haciendo bueno, el radicalismo es lo que vienen haciendo. Pero a ver, chicas, Milei votó en contra del acuerdo de Guzmán. Claro. Milei, el presidente de la Nación, cuando fue diputado, votó en contra del endeudamiento con el FMI que proponía en ese momento el Frente de Todos. Cuando criticaba a Caputo. Claro. Exacto. Pero ese era otro Milei. Fue nuestro no, eso era otro acuerdo que tenía que ver más que nada con una situación, me parece, de bicicleta financiera que hoy no se puede adjudicar al gobierno. Hoy tenemos ¿Hoy no hay bicicleta financiera? Tenés un dólar estable. El gobierno no está haciendo una toma de deuda. No hay un dólar estable. No está haciendo una toma de deuda. Pero ¿Qué está haciendo con el FMI? No, bueno, esto que decíamos recién, de que había como una corrida, no sé quién mencionó, que lo mencionaban. Yo la verdad me parece que la movida del dólar, por ejemplo, de 40 a 70, es totalmente... Está dentro de los parámetros del gobierno. No intervino ayer, hoy sí intervino. ¿Cómo que no intervino? Ayer no había intervenido, se vendió. Justamente por eso se movió. 700 millones de dólares. Oscilante que el gobierno dice que controla. Yo no estoy viendo acá un salto y una corrida, por ejemplo. No, todavía no lo viste. No entiendo muy bien a qué te referís con el tema del control y el orden. Dijiste que dentro del Congreso hubo orden, lo que vimos recién, de lo que pasó. Yo dije que en la calle hubo orden. Pero tiene ordenado, dijiste, políticamente, y que eso se había podido ver en el Congreso. Exactamente. No vamos a hablar aparte de lo que pasó hoy con Pagano. Chicas, yo digo, con un megáfono, chicos, le votaron un decreto a ciegas. Claro. Tenemos un los presidente, gobernadores mandaron a votar. Le votaron. O sea, eso yo me refiero con el control y el orden. Tiene razón. El orden de la calle. Yo también ahí le tengo que dar la razón. Bueno, o sea, le tengo que dar la razón. Quiero hacer una opinión respecto del perfil. Hace lo que quiere y no tiene ningún tipo de consecuencia. Bueno, del perfil de los la dejamos diputados. hacer una opinión que tenemos un invitado. Vamos a hablar de deuda. Nos vamos a meter en el tema. ¿Querés quería aclarar también de esto que estábamos hablando recién, que creo que comentaron sobre la discusión que hubo adentro del Congreso. Sí. Eso creo que sí, me parece que yo no sé si no será una estrategia de La Libertad Avanza. Yo quiero que esto dejar un poquito más correr. Dale. Pero ojo, porque este año vamos a elegir legisladores. Sí. Y el gobierno, desde el día 1 que entró al gobierno, está tratando de que la sociedad argentina, que generalmente las legislativas
la verdad que no participan mucho más, que son más auspiciosas o por lo menos generan mucho más debate en el interior del país, lo que es la participación de los ejecutivos. Ahora, esta legislativa yo creo que va a ser una de las legislativas con mayor participación ciudadana, porque está politizada desde el día 1 y Milei se encarga de que sea así, que la gente mire el Congreso. Y si el mismo gobierno tiene unos perfiles de la Libertad Avanza en el Congreso que quizás no les son cómodos o que presentan algún tipo de escenarios continuamente bastante ruidosos, ojo que no sea una estrategia política de campaña, claro, porque la selección de los perfiles de la Libertad Avanza va a ser clave. Y en algunas provincias donde ya se vota dentro de poquito, el 13 de abril, por ejemplo, Santa Fe, esto es uno de los temas más importantes. ¿Cómo está eligiendo los perfiles la Libertad Avanza? Bueno, vamos a hablar de deuda, ya que fuimos llegando de a poco al tema, ¿no? Pasamos de la plaza a las medidas de seguridad, entramos a lo que sucedió adentro del Congreso. Vamos a hablar de deuda directamente. Tenemos una invitada especial, Lucy Caballero. Buenas tardes, buenas tardes. Todavía no son las 8 de la noche. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, acá nos veníamos preguntando muchas cosas. No sé si tendrás respuestas, pero por lo menos vamos a requerir tu opinión respecto de esta deuda que no sabemos ni de cuánto es, ni cuándo se va a dar, y sobre todo estos fondos que podrían llegar a nuestro país, ¿para qué se van a destinar? Si son de libre disponibilidad, si se pueden usar para seguir manteniendo el precio del dólar, ¿a cambio de qué? Bueno, ese es la gran opacidad que reina en relación a este decreto. Y en ese sentido hay varias versiones, ¿no? Hay una historia, ¿no?, de lo que tiene que ver con el uso de la deuda en simultáneo a la bicicleta financiera, que es lo que estamos viviendo, que en general una parte de la deuda va a la fuga de divisas, ¿no? Se va directamente, no queda en el país. Pero también el mismo gobierno está diciendo que va a usar esa deuda para cancelar letras intransferibles del Banco Central. Y entonces reina un nivel de confusión que es imposible adivinar el monto de la deuda. De hecho, bueno, yo me dedico al tema y consulto con los principales medios de economía, referentes de economía de distintas vertientes ideológicas, y hay distintas opiniones, ¿no? No se sabe si va a ser una deuda de más de 30.000 millones o va a ser una deuda de 12.000 billones. Te hago una pregunta, justamente esto que vos decís. ¿Vos crees que es que no se sabe porque el gobierno no sabe lo que va a pedir, no sabe cuáles son sus condiciones, o es una estrategia para confundir? Como nadie sabe, nadie puede criticarlo. No, yo creo que tiene que ver con que efectivamente hay una negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional, y que efectivamente el gobierno no está accediendo o está negociando en este momento cuál va a ser la condición para acceder a esa deuda, ¿no? Y por eso me parece que no hay una certeza de cuánto estaría dispuesto a prestar el Fondo Monetario, porque además el Fondo Monetario está muy comprometido, porque el mismo fondo reconoció que la deuda del 2018 se usó para fuga de divisas. Entonces ahora debería confiar en un gobierno que está haciendo lo mismo. Y entonces me parece que se está desarrollando en este mismo momento la negociación. Creo que por eso no se conoce el monto. Te va a hacer una pregunta, felicitas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, te estamos escuchando con mucha atención. Sabés que estos días nos hacíamos esta pregunta. ¿Por qué tratar un miércoles cuando se movilizan los jubilados, cuando hay tanta tensión en la calle, este proyecto? ¿Cuál es la urgencia económica que tiene el gobierno en recibir fondos de este organismo internacional? Bueno, el gobierno tiene una urgencia terrible porque los mecanismos que estaba utilizando para obtener dólares frescos, que son en el último periodo fue el blanqueo, ¿no? Por el que entraron casi 20.000 millones. Bueno, se acabaron. La inversión extranjera es muy baja y la liquidación no alcanza. Por lo tanto, tiene una necesidad de dólares imperiosa para poder, por ejemplo, mantener la bicicleta financiera. ¿Qué significa eso? Que todos los que están invirtiendo y que no se están yendo al dólar, fondos de inversión y demás, puedan seguir especulando, abriendo otro ciclo especulativo y no retirando las inversiones de la Argentina. Entonces, la necesidad de dólares es imperiosa. Lo más terrible es que este gobierno llegó con una premisa,
que es que si los argentinos hacíamos mucho esfuerzo y nos bancábamos el peor ajuste de la historia, que significó, por ejemplo, cortar medicamentos para enfermos terminales, las universidades están con la infraestructura, bueno, muy deteriorada y demás impactos que hay, llevar a cero la obra pública, pisar el gasto previsional, todo ese esfuerzo fue inútil porque el gobierno termina aceptando que el gran problema de la Argentina es la falta de dólares. Y en ese sentido, la única política que hizo el gobierno fue fomentar la bicicleta financiera. El ingreso de dólares que se pasan a pesos, se valorizan en la plaza local y salen. Una vez que se acabaron los dólares, bueno, el gobierno está en una gran, digamos, es muy parecida a la situación de 2018. Claro. Está en una gran encrucijada porque si esos capitales empiezan a oler que no hay reserva de dólares, como está sucediendo, y por eso está subiendo el dólar, y que las reservas son negativas, bueno, esos capitales pueden querer retirarse todos juntos de la Argentina, generando una corrida cambiaria, ¿no? Gaby, te pregunto, Lucía, doy un pasito más atrás. Y la primera es si alguna vez viste que un gobierno anunciara por sí solo y desde hace tanto tiempo un acuerdo con el fondo que no está llegando nunca. ¿Y por qué crees, en todo caso, que se demora tanto este supuesto acuerdo? Y digo supuesto porque tampoco tenemos demasiada información, este supuesto acuerdo con el fondo. A ver, me parece, todas las preguntas que están haciendo me parecen excelentes, porque van al fondo de la cuestión, ¿no? Ustedes generan una extrañeza con cuestiones que el gobierno intenta naturalizar. La verdad es que no hay ejemplos de gobiernos que anuncien un acuerdo con el Fondo Monetario sin que el Fondo Monetario lo confirme, porque el Fondo Monetario no dijo nada, más que haya negociaciones avanzadas, tanto tiempo antes de que ese acuerdo esté firmado. Esto tiene que ver con la lógica que tiene el gobierno de la Libertad Avanza, que básicamente es un diálogo solo con los mercados financieros. A la Libertad Avanza no le interesa ningún otro mensaje. No hay mensaje para los jubilados, no hay mensaje para los estudiantes, no hay mensaje para las mujeres. El único diálogo que tienen es con el mercado financiero. Es un gobierno con un absoluto sesgo destinado, digamos, un absoluto sesgo financiero. Y entonces lo que hace es anticiparse mucho tiempo antes para que no haya justamente corrida y que ni siquiera haya algún tipo de duda para los que están adentro de la bicicleta financiera, que los dólares van a llegar. Entonces produce un efecto, ¿no? Un efecto de, bueno, quédense tranquilos que el acuerdo con el fondo está. Y no solamente está, sino que va a salir como sea, porque ahora tienen la herramienta para hacerlo sin pasar por el Congreso, por lo tanto no va a haber una discusión sobre las condicionalidades, el monto, sino que va a ser rápido. Rápidamente. Lo cual, sí. Jimena, entonces, tiene una pregunta. Sí, tenemos acá dos preguntas con Mica y yo. Antes de hablar con vos, Lucy, estábamos debatiendo si el dólar está planchado o no, si está planchado artificialmente. Sí, el dólar está planchado artificialmente porque hoy la cantidad de reservas que tiene Argentina no se condice con ese tipo de cambio, ¿no? Por la cantidad de reservas que tiene Argentina, el dólar debería estar más alto. Está pisado artificialmente por todos estos mecanismos que estamos contando, ¿no? Porque se garantiza una ganancia financiera casi la más alta del mundo para que los inversores no se vayan a invertir en dólares, ¿no? Se queden en instrumentos de valorización financiera en pesos, ¿no? Está mantenido artificialmente, efectivamente. Si se dejara de intervenir en el mercado cambiario, el dólar sería mucho más alto, ¿no? Mica. Sí, pero una cosa me gustaría decir, que eso no es que tenemos que naturalizar que haya una falta de dólares. Hay falta de dólares porque pasan un montón de cosas, como por ejemplo que se han flexibilizado las restricciones para el campo, para que que pueda dejar de liquidar un 20% de las divisas sin que ingresen en el Banco Central.
hay un montón de mecanismos que hacen que los dólares no se queden en Argentina, digamos. Entonces, está pisado artificialmente con esta política económica, pero no, eso no significa abandonar la idea de que podría haber un modelo económico donde el dólar esté en este nivel, pero con una acumulación de dólares genuina, por inversión, por producción y demás. Lucía, te quiero hacer una pregunta acá, Micaela, y que tiene que ver no solo con la cuestión de la política económica que bien estás explicando, sino con la cuestión de la resistencia. Digo, saliste a decir que había que seguir resistiendo, salir a la calle, lo sabemos desde los feminismos, desde los transfeminismos. ¿Qué se hace en este contexto de tal nivel de violencia? ¿Cómo hacemos para seguir apoyando causas como la de los jubilados? Bueno, yo creo que estamos todas y todos haciéndonos esta pregunta porque es un tipo de gobernabilidad de nuevo tipo. No es lo mismo que el 2001, no es lo mismo que el 2018, sino que es un tipo de gobernabilidad donde no hay un otro con el cual sentarte a negociar. Ni siquiera hay un gobierno que busque legitimidad en los movimientos. Cada vez que nosotras pedimos y nosotros pedimos o salimos a reclamar algo, pareciera que el gobierno acelera, e incluso va a fondo con eso que estamos criticando. Entonces, estamos todos haciendo esa pregunta. Yo creo que no hay que abandonar todos los campos de intervención. Por supuesto, la calle es el lugar principal porque ahí es donde se expresa una conflictividad que se hace pública, no podemos estar todos en nuestras casas quejándonos, pero bueno, hay que apelar a distintos instrumentos, hay muchas personas que están continuando con litigios jurídicos, hay que profundizar las formas de organización, hay que sostener las luchas, hay que vincularse con organizaciones de jubilados y jubiladas. Creo que tenemos que seguir apoyando esa lucha estratégicamente porque es una forma de oposición a este modelo. Es decir, si nosotros y nosotras estamos dedicados y dedicadas a apoyar la lucha de los jubilados, nos estamos oponiendo justamente a uno de los pilares que sustentan este esquema de valorización financiera, de fuga y de endeudamiento. Estamos diciendo que queremos que suban las jubilaciones, por lo tanto, ponemos en crisis uno de los pilares sobre los que se basa este ajuste brutal. Lucía, muchísimas gracias. Un placer. Yo la verdad que estaría hablando de economía toda la tarde, pero bueno, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Lucía Caballero nos contaba un poquito, ella es especialista en deuda, ¿no? De qué se trata este préstamo y efectivamente nos confirmaba que estamos en un momento de bicicleta financiera. Si les parece, vamos a una tanda, un ratito y ya volvemos. ¿Una hora, boluda? Una hora sí le metimos. Sí, llevé a... Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nueva
Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una ananá como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Ahora sí, buenas noches. Son las 8 de la noche, los venimos acompañando hace un ratito. Estamos abordando todos los temas de la actualidad. Por eso también les queremos contar que en este momento hubo algunos incidentes en la calle. Vamos a ampliar dentro de un rato la información a medida que nos vaya llegando. Queremos estar conectados con esta situación también. Una de las cosas que a mí, por lo menos esto es personal, me ayuda a atravesar estos momentos de mucha angustia, quiero decir, a mí personalmente esto me afecta, ¿no? A cada uno le afectará de maneras distintas, son las redes sociales. Y acá Gaby me acaba de traer 2 cuestiones, la verdad, muy divertidas. Contame, Gaby. No, bueno, la primera es que ya empezaron a circular, por supuesto, como suele suceder. Igual, esto a favor, si quiere, de Milei. Es muy poca gente la que resiste un archivo. Es verdad que es muy poca gente la que resiste un archivo. No sé. Pero bueno, en este caso, hablando del Fondo Monetario Internacional, empezaron a relucir de tweets viejos de Javier Milei. El primero que dice, esto es del 6 de febrero de 2019. Sí. Y dice, idiota, en mi mundo no existe el Fondo Monetario Internacional. Y si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI porque propuse un ajuste consistente y a otra velocidad. Leer PEC, dice. Así que, pedazo de pelotudo, atómico subnormal, bueno, como suele escribir, revisa lo que escribo antes de opinar de lo que digo. Y otro es, sí, pelotudo, caes en el Fondo Monetario Internacional porque se acabó el financiamiento voluntario. Y algunos otros epítetos. Y el último es mucho más divertido, discúlpame. El todo por la respuesta.
Bueno, lo que pasa es que... bueno. Hay algunos ¿cómo se dice? Colaboradores de las redes sociales, para no decirle trolls. Bueno. Patotas digitales, me gusta decirlo mismo, porque funcionan como patotas digitales. Patotas digitales. Son agotadores. Que a veces quieren tener iniciativa propia. ¡Terrible! Y eso tienen que consultar antes. Y Fran Fijab hace un ratito tuiteó, hay FMI para rato, con signos de admiración, vamos la libertad carajo. Y abajo, inmediatamente, el gordo Dan, que es otro de los muchachos, el jefe, le dice, borra eso, pelotudo. Fin. Se terminó la libertad para tuitear. Claro, no pueden tener pensamiento. Ustedes, como dicen ellos, como viste que le dicen muchas veces a las diputadas. Sí. Ustedes no tienen que pensar, tienen que estar ahí, apoyar el culo y levantar la mano. Y les encanta decirle eso a las diputadas, Sí, por mujeres, supuesto. por supuesto. De todas maneras, yo quiero recordar una definición de Javier Milei, que como se nos presentó, que era especialista en crecimiento con dinero o sin dinero. A partir de ahí, todo lo que siguió después me parece que es contradictorio. Bueno, hay una especialidad que se le complicó ahora. Era sin reservas o con reservas, esa ya no la dijo. No. Esa es una nueva. Pero bueno, de todas maneras lo que está diciendo ahora es deuda, pero no es deuda, no nos estamos endeudando. Y después hay otro punto, esto de, la deuda ahora pasa en lugar del Banco Central al FMI, como si eso fuera mejor. ¿Es mejor eso? Bueno, lo que pasa es que también para mí una de las estrategias de comunicación de Milei es eso, decir una cosa y decir su contraria sin ningún problema. China son comunistas, nunca vamos a hacer negocios. China es un gran aliado, no nos pide nada. Bueno, y no pasa nada. Se nos caía el acuerdo, era un problemón con China. Bueno, además, el tema, pero ¿cuántas veces lo escuchamos a decir cosas a Milei y decir su contraria? Exactamente. Sin ningún problema. Yo creo, y vamos a empezar a ver los resultados de las últimas encuestas, que empezó a resquebrajarse un poquito la imagen, ¿no? La gente empieza a poner en duda. Vamos a hablar de la imagen de Milei en un ratito nada más. Estamos en comunicación con Margarita Stolbizer. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Hola, Margarita, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Me parece interesante escuchar su opinión sobre lo que estaba sucediendo hoy. Vika sostiene... A ver, Margarita, ¿me escuchás? Hola, sí, escucho. Ahí está, perfecto. Buenas noches, bienvenida. ¿Hola? Hola. Ahí te escucho. Margarita, queremos escuchar tu opinión sobre lo sucedido hoy en el Congreso. Bueno, en realidad yo creo que es lamentable, ¿no?, que el presidente Milei se haya alzado con la confirmación, la aceptación por parte de la Cámara de Diputados de un decreto, de un DNU que para mí, así lo manifesté, es claramente inconstitucional, ¿no? La Constitución establece de manera clara cuáles son las atribuciones de cada uno de los poderes, le asigna al Poder Legislativo con carácter exclusivo todo lo que tiene que ver con el arreglo de la deuda externa y la aprobación de los acuerdos internacionales. Y al Poder Ejecutivo le dice que no podrá dictar medidas de orden legislativa bajo pena de nulidad, y que los decretos de necesidad y urgencia son medidas absolutamente excepcionales, por ejemplo, si el Congreso no funciona. Ninguna de esas condiciones se da, hay además fallos de la Corte, yo cité en el recinto recién el fallo Consumidores Argentinos, que estableció de manera muy puntual que no hay una atribución que la Constitución le dé al presidente para elegir si sanciona una ley o si dicta un decreto. No es así. Y bueno, yo creo que hay un abuso, creo que el presidente Milei ha elegido gobernar al margen de la ley, ¿no? Hacerlo por decreto. Te hago una pregunta, Margarita, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos crees que esto puede tener alguna consecuencia? Porque hoy el decreto tiene fuerza de ley. Digo, claramente esto está aprobado y no tiene vuelta atrás. Algunos sectores, sobre todo el Frente de Todos, dijeron que en su momento, si efectivamente se hace la toma de deuda, van a desconocer la deuda. ¿Vos crees que puede tener consecuencias a futuro que haya salido por decreto o que esto es irreversible? Bueno, yo te insisto con esto, yo creo que la medida es inconstitucional y que la Constitución sanciona esto con la nulidad absoluta. Ahora,
todos sabemos de cualquier manera cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? El intento del gobierno de designar los jueces a la Corte por decreto tiene que ver con esto, que es seguir manteniendo los altos niveles de impunidad que garantiza el Poder Judicial en nuestro país, dentro de los que se cuenta la convalidación de medidas que están por afuera de la Constitución, ¿no? Lo que te quiero agregar es que, si bien yo hice mi fundamentación en lo que tiene que ver con estas cuestiones formales constitucionales, también creo que es una barbaridad aprobar un acuerdo con el fondo del que no se conoce ni el monto, ni la tasa de interés, ni cuánto va a ser para saldarle al Banco Central y cuánto para saldarle al propio fondo. Por lo tanto, la verdad es que se ha aprobado prácticamente a libro cerrado, algo que nadie sabe lo que contiene, ¿no? Pero bueno, a llorar a la iglesia, eso es lo que acaban de conseguir, digamos, en la Cámara de Diputados, y tal cual vos decís, mientras que mantengamos una ley que es claramente inconstitucional y que le da a un decreto más poder o el mismo poder que a una ley, bueno, esto va a tener vigencia con la sola aprobación de una Cámara. Margarita, ¿cómo está? Buenas noches. Felicitas Bonavita, la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Se equivocaron en darle facultades, entregarle facultades a Javier Milei y acompañarlo anteriormente en todos los proyectos en diputados? A ver, yo no lo he acompañado en todos los proyectos y tampoco le voté las facultades delegadas. Me parece que no tiene que ver una cosa con la otra, porque creo que el presidente viene dictando decretos de necesidad y urgencia, no en el uso de las facultades delegadas, que tal vez lo podría haber hecho, sino que utiliza justamente este mecanismo. Y es sobre todo lo que yo cuestiono, porque no lo hace usando la facultad de la delegación legislativa. Lo hace con esta medida que la Constitución prácticamente le inhibe, le prohíbe utilizarla, salvo situaciones de excepcionalidad que no se dan. ¿Mica? Sí, Margarita, ¿cómo estás? Micaela Camián. Quería Hola. Consultarte, ¿está en riesgo la democracia? ¿Qué estás viendo de lo que pasa en la calle, el derecho a la protesta? ¿Cuál es la preocupación? A ver, yo tengo una preocupación muy alta por lo que significa un debilitamiento muy grande del funcionamiento de las instituciones, y porque creo que toda esta degradación que estamos viendo tiene costos, y los costos tienen que ver incluso hasta con las cuestiones que al propio gobierno le importan, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las relaciones internacionales, con la posibilidad de inversiones. Es difícil que alguien invierta en un país donde se nombran jueces por decreto o se aprueba un acuerdo al margen de la ley de la Constitución. Ahora, no me gusta ir a la tremenda de plantear que hay un riesgo en la democracia. Hoy yo dije en el discurso, este presidente, este gobierno tiene que entender que el Estado de Derecho funciona de esta manera, con división de poderes y con limitaciones. La democracia funciona de esta manera. Ahora, lo que también la Constitución nos da es al Congreso la responsabilidad, la oportunidad, el desafío de poner los límites. Ahora, lo que estamos viendo es un Congreso dispuesto a convalidarlo, veamos los mecanismos que querramos, pero está, y una calle bastante dispuesta todavía. Yo creo que las manifestaciones en contra y las protestas siguen siendo demasiado pobres, digamos, como para que sirvan como freno, y sigo y lamento que todavía el presidente tenga un alto nivel de convalidación social, ¿no? Instalan la ficción, con mucho valor simbólico, por supuesto, pero no deja de ser una ficción, que es la baja de la inflación, cuando todos saben que van al supermercado y las cosas les siguen costando muy caras, porque lo más grave es que se ha perdido la capacidad adquisitiva del salario y de la jubilación, ¿no? Y bueno, creo que en algún momento estas cosas son las que van a hacer que la sociedad reaccione, y la garantía del funcionamiento de la democracia es esa, que los otros poderes pongan los límites que tienen que poner y que la sociedad empiece a darse cuenta que no puede tolerar cualquier cosa. ¿Vos crees que la sociedad va a seguir movilizando? Digo, el lunes tenemos la marcha del 24 de marzo, tenemos un paro que no sabemos muy bien para cuándo será, si de 24 o 36 horas de la CGT. ¿Vos decís que va a ir escalando la conflictividad social?
A ver, la conflictividad está y tiene que ver obviamente con la situación social que se vive más que con la política, pero insisto que no creo que esas sean cuestiones que pongan en riesgo la democracia ni que le hagan temblar la mano al presidente. Lamentablemente ellos siguen doblando la apuesta y me parece que hoy la situación que tenemos es esa, puede aumentar la conflictividad y ellos van a seguir en este camino que han elegido, porque si bien hay gente que viene, que protesta, que grita en la plaza, la verdad es que sigue habiendo muchos que lo aplauden y lo celebran. Eso debemos reconocerlo aunque no nos guste. Margarita, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Por favor, bueno, hablábamos con Margarita, ¿qué sintieron? Sí, yo lo que me acuerdo es que efectivamente ella votó en contra de las facultades delegadas, pero votó a favor de la ley bases, que era la ley marco. Eso lo hacen muchos diputados y diputadas, votar a favor de la ley marco que te suba el voto final y después para delegarte tus propias responsabilidades votas en contra de todos los artículos que a vos te parece que te ensucian en tu trayectoria política, ¿no? Sí, eso me parece importante aclararlo. En algún momento había hablado de que había votado porque también dentro de todo ese paquete estaba la ley del tabaco. Bueno, que está bien. Nada, una zaraza. Hubo una compañía. A ver, todo este año, porque si no estamos todos distraídos. O sea, ¿cómo llegó acá Javier Milei? Pero Margarita está diciendo que lamentablemente lo acompañan y en un momento fue parte de ese acompañamiento. Claro, por eso ella forma parte del encuentro federal, ¿no? Bueno, del bloque de Pichetto que es medio ecléctico porque adentro tenés a los socialistas, a Pichetto, a Stolbizer. Y hoy, por ejemplo, votaron separados. No tienen una conducción homogénea ni son un bloque ideologizado. Son eclécticos, por decirlo respetuosamente. Pero variopinto. Variopinto. Yo creo que tiene que ver con también la imagen que tiene el Congreso, ¿no? Nosotros el tema del Congreso lo venimos viviendo hace mucho tiempo. De hecho, ahí estaba compartiendo con ustedes algunos datos. Casi el 50% de imagen negativa, solo el 15% de imagen positiva tiene el Congreso de la Nación Argentina en un año donde se van a elegir legisladores, ¿no? Claro. Sí. Y esto que estábamos hablando anteriormente respecto de, finalmente tuvo los votos, 129, pero era los votos que necesitaba. Sí. Y también tenía los votos en el Senado. El Senado, aparte, además, el kirchnerismo se acaba de quebrar. Entonces, 4 senadores acaban de formar otro bloque. Está complicado, digamos, realmente la identidad partidaria representativa en el Congreso. Una de las preguntas que hacíamos era, finalmente, ¿qué tienen que hacer los legisladores? ¿Representar la agenda de los votantes en las provincias, por ejemplo? Bueno, en el caso de los senadores. O representar la ideología partidaria, o por esto que estábamos hablando de la cantidad de bloques que se han ido armando y se han fragmentado tanto en realidad la representatividad del elector, ¿no? Ya no sabemos que tuvieran un poco de coherencia con todo lo que pregonan cuando son candidatos y candidatas, me parece que sería maravilloso, ¿no? Sí, es como la frase de nadie resiste un archivo elevada a la enésima potencia. Además, estamos hablando de algo como un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, a mí, ya que estamos hablando de la imagen del Congreso, me gustaría ver más trabajadoras, trabajadores, también representantes de los gremios que la verdad que brillan por su ausencia. Vamos a una tanda, ¿les parece? Y seguimos charlando. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito.
el orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. ...19 minutos pasaron de las 8 de la noche. Acá seguimos enfervorizadas hasta en la tanda. Les quiero contar. Sí. No hay corte. Se escuchó el grito de no nos dejen sin pagano. Si quieren, vamos a repetir. Yo me hago cargo, de eso. Quiero venir con un megáfono la próxima. ¿Querían pagano? Queremos pagano. Queremos pagano. Les damos pagano. De la diputada Biasi, quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación invocando al apellido de Pagano. Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el Pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí tiene facultades delegadas por este Pleno. Este Pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este Pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle. Sabes que a mí no, pero para nada. Por Rivadavia. No lo toqué, sí lo toqué, pero no lo toqué en cámara. Sí, bueno, viste, después me entretuve conversando con ustedes, qué sé yo. Tampoco, aparte de lo que pienso es que no sé qué... Debo decir que compró ¿Cuánto me ves? Cuando vengo acá atrás, no...
Estás siempre, no es que tenés un plano. ¿Qué sé yo? Es el berretín de fondo de ahí. Sí. Sí, sí, claro, pero sí, podría, pero bueno, no sé qué es lo que se ve. Entonces. Y lo podemos ver con inclusive sociólogos que están analizando la cuestión, que es si no hay condiciones de surgimiento de actitudes al menos fascistas. Y me parece debatido en este momento, como vos bien decís, digo, no es la primera vez que lo escucho, más allá de en este momento que Pagano habla de su situación personal y tiene que ver con cómo ella se desarrolla en su tarea. Me parece que, digo, desde que empezamos el programa y hablamos de que te pidan el documento porque sí, para preguntarte si vas a la marcha y si vas a la marcha qué, digamos. Mira, no quiero ser mala, pero Pagano... Si vos le pegás a un militante K en la cabeza y le reventás la cabeza, está bien porque era militante K, bueno. Yo creo que estaba analizando en realidad Pagano el uso de la palabra fascista, porque si Menem es fascista, claro, justamente por una cuestión interna entre ellos. A ver, es el mismo espacio político, claro. Para que nos preguntemos lo que pasó hoy a la mañana en nuestro país. ¿Qué es lo que estaba pasando en la estación de Retiro? No, eso sí. Digo, no estoy hablando... Pero a Pagano no le creo. Hay que acordarse de quién es Pagano, que, digamos, está ahí sentada en esa banca votando cosas que... Es del mismo espacio político. Bueno, es del mismo espacio político. Esa hipocresía hay que empezar a confrontarla también, ¿no? Bueno, Viviana dijo que tenía la frase del día hoy. A ver. ¿Qué era para vos, Viviana? Primero, bueno, eso respecto de si la función ¿cuál es la función del Congreso? También lo medimos. Nos salía el 60% que la función del Congreso no es bloquear al gobierno. ¿Y cuál es? Bueno, por eso, acompañar de última. Eso le salía a Milei bastante. Después, otra cosa que quería decir es que me parece que la frase política del día de hoy es ley y orden. El gobierno se llevó la ley y se llevó el orden en la casa. Bueno, yo agregaría una palabra más. La verdad es que agregaría ley, orden y crueldad. Me parece que no nos alcanza. ¿Pero no la vieron a la serie de Ley y Orden? La ley y el orden. Estoy agregando una palabra que me parece que... Es un título. Si el gobierno hizo algo para mí hoy fue justamente vulneró un montón de leyes, pidiendo documentos. No, ley no es DNU, no es una ley. Requisando vos o no, el DNU se lleva puesta una ley, que es la que le pide pero a ver, claro, mande una ley al Congreso. La famosa ley Guzmán. Para que se discuta. La CIDE metida en la organización, insisto, ¿no? A mí me parece muy grave, de una manifestación que tiene que ver con los jubilados. Digo, me parece que hoy se vulneraron mucho. Lo que muestra hoy el gobierno como un triunfo termina siendo eso, una ilegalidad. Que lo haya votado diputados no significa que esto esté avalado por la Constitución. Hay una ley que se votó y que debería haber pasado este acuerdo del Fondo Monetario por el Congreso y eso no ¿sabes cuál es? ¿Sabes por qué coincido en lo que dice Vivi? La pregunta es si esto va a tener algún tipo de consecuencias. Lamento decir, alerta spoiler. No. Desde que asumió Javier Milei no se le revocó ni un DNU. El DNU 70 está vigente, el DNU del FMI ahora va a estar vigente. Gobierna por DNU y por ahora el Congreso queda a la buena de su propio camino. O sea, no puede imponer una ley que no sea a la fuerza. Que se le pararon, que le frenaron el carro, fueron con los fondos para la CIDE porque todos sospecharon que podían ser víctimas de algún carpetazo propio. Claro. Ese fue Macri, Ese fue Macri que dijo, no, pará, acá el capo esto lo manejo yo, ¿no? De todas maneras están trabajando bastante bien, entiendo, con la Pero CIDE, yo ¿no? me pregunto cómo seguirán los próximos miércoles, porque hoy hablamos de triunfo del gobierno. No es un triunfo para la sociedad argentina, estamos de acuerdo. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar el miércoles próximo? Bueno, tenemos el lunes, Tenemos el lunes la marcha del 24 de marzo. Tenemos el miércoles que viene una nueva marcha de jubilados y tenemos el anuncio o semianuncio de la CGT. De 24 horas. De un paro 24-36. Vamos 24, a ver qué confirman el jueves, ¿no? Vamos a ver. Mañana. Perdón, ¿no? Pero digo, el presupuesto de la CIDE, no sé si algunos no se arrepintieron del voto, porque el gobierno también puede usar eso, y no lo ha usado, pero puede decir, bueno, ojo que podemos invertir en ciberseguridad, el caso Libra, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que todas las leyes que salieron de aumento del presupuesto... Pero eso no tiene que ver con la ciberseguridad. No tiene nada que ver con la libertad. No tiene que ver con eso. Todas las leyes de seguridad que se trataron en el Congreso, la ley antimafia, todas esas leyes tuvieron
un aval social, una convocatoria social de más del 70%, 80%. Pero nadie cree que la CIDE se dedique a eso, ese es el problema. Lo que digo es, el aumento del presupuesto público en leyes que tengan que ver con los controles de seguridad, mayor presupuesto para la CIDE, mayor control del Estado a la fuerza pública, etcétera, tienen gran aval social. Ojo que algunos diputados y algunos senadores que no votaron el tema de la CIDE después se arrepintieron. El gobierno tiene un discurso fuerte también ahí. Bueno. Por ahora, digo, no. Para no quedarnos solamente con ese final, que es, tenemos resultados de imagen que está cayendo fuertemente, 17 puntos, y no es una sola consultora. En Córdoba, circuitos en la provincia de Buenos Aires, y después la de Córdoba, y que el bueno. equipo mide también, son 3 o 4. Igual, yo consumo mucho encuestas, yo las valoro, porque, bueno, soy periodista de política y la verdad que las critico, pero después las consumo. O sea, para el caso no puedo ser hipócrita. Digo, es como una droguita que la necesita, sobre todo a medida que se acerca la fecha de las elecciones. Sí considero que es importante tener en cuenta el contexto en el que se hacen esas encuestas. Y también, como decía Gaby antes, son muy volátiles. Un día tenés una cosa, otro día tenés otra. También depende del contexto. No nos olvidemos del contexto. Hay una salvedad de todas maneras, que es caída de imagen. Me vas a corregir, Vive, cualquier cosa, pero no hay intención de votos, ¿eh? Eso es otra historia. Mirá, nosotros decidimos seguir midiendo toda la semana justamente porque me parecía clave que pasara el miércoles, ¿no? La encuesta la vamos a cerrar el viernes. También, en un momento donde se dijo que la imagen de Milei caía 20 puntos, 15 puntos, en un momento se dijo eso, fue el año pasado. Sí. Bueno, lo dijeron algunas encuestadoras que después salieron en un listado que estaban contratadas por el gobierno. Porque si vos decís que cae 10 puntos, pero tenía 60, el negocio es bárbaro. Nosotros la verdad que todo el año cuando lo medimos a Milei ha tenido una oscilación que ha sido siempre en los 50 puntos, 53, 48... pero ha sido siempre un voto, una imagen que ha oscilado ahí. Vivi, ¿la seguimos? La seguimos en estos días porque estos temas no se terminan nunca, vamos a seguir analizando, pero está Juan Di Natale del otro lado en el programa que comienza Comunistas. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo estás, Carmela? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos por ahí? Excelente, enfervorizadas. Sí, así las noto, discusión acalorada, por cierto, y estaba prestando mucha atención a lo último que estaban diciendo, Carmela, pero sé que estuvieron hablando de cómo se ve afectada la imagen de Milei y ustedes coinciden en que hay una baja la imagen de Milei con los últimos acontecimientos. No sé con los últimos, hablamos de las últimas encuestas donde venía bajando. Bien. Vamos a ver qué pasa en las nuevas encuestas de la semana que viene con el resultado de la movilización de hoy, ¿no? Que medio estuvimos de acuerdo en que, a pesar de que no nos parece que sea bueno para el pueblo argentino, ha retomado el control, ¿no? Tiene una ley y ha logrado no tener incidentes en la calle. Efectivamente, bueno, te cuento que nosotros tenemos aquí gente que estuvo en la marcha, porque Fernando estuviste ahí seguramente, así que vamos a poder hablar de lo que pasó ahí en la calle, pero además estamos esperando que llegue de un momento a otro Esteban Paulón, que es diputado, y vamos a tener un poco de los entretelones de lo que estuvo sucediendo hoy. Bueno, esta especie de no sé si definirlo como paso de comedia o una suerte de puesta en escena de la que seguramente va a tener detalles que no llegamos a ver por televisión. Excelente, excelente. Nos quedamos mirando. Buen programa, Juan. Gracias, Carmela. Hasta la próxima. Hasta mañana. Y lo que viene, por supuesto, es Comunistas, nuestra mesa de debate, de reflexión, de análisis aquí en Bravo TV, y así nos presentamos. Sí, acá estoy. Quería mostrarte que